Así se va a portar el tiempo en las próximas horas y nosotros en este último tramo de 8 Magazine nos vamos a ocupar de historias de la Burgati, como hacemos todos los jueves con Jesús Toledano. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Eneca, buenas noches. Tenemos pendiente con nuestros espectadores la segunda parte del reportaje que hiciste en la comandancia de la Guardia Civil, lo vamos a ver enseguida. Pero Jesús, esta semana la Guardia Civil ha estado de actualidad en el lado positivo por la celebración la semana pasada del Día de su patrona, pero también tenemos una página negativa. Bueno, hay que hacer un recordatorio, precisamente hoy que vamos a visualizar ese recorrido por la actividad diaria de servicio de aceleración de la Guardia Civil, un recuerdo para José Manuel Arcos, fallecido el pasado lunes. Fíjate, la Guardia Civil tiene un vocabulario propio, los que hemos hecho novelas en torno a ellos siempre lo identificamos en acto de servicio, ¿no? Ya dice muchísimo de lo que es esa vocación. Lo hemos puesto junto a nuestro Carlos Sáenz Tejada para recordarles a ellos y a todos los guardias civiles fallecidos en servicio. Y hoy precisamente vamos a pasar por ahí, por esa fase más ejecutiva, más de investigación en la historia de la provincia de Burgos y de la Guardia Civil, que nos lleva por la primera dactiloscopia, por lo que ha sido, por ejemplo, en el norte de Burgos, donde estuvo el único frente de la guerra civil, esa desactivación de explosivos, la lucha antiterrorista, los vamos a ver desactivando coches en la calle Vitoria. Francamente interesante. Desde luego, pues vamos a verlo. Este reportaje especial, una edición especial de Historias de la Burgati desde el exterior. El próximo jueves te esperamos con historias de interior, pero cuando quieras cogemos la cámara y vamos a donde haga falta. Que nadie se lo pierda porque estamos preparando cosas francamente maravillosas. Muy bien, de momento nos desplazamos hasta la comandancia de la Guardia Civil para seguir conociendo su historia. En este 2019 la Guardia Civil cumple 175 años de su creación. Vamos a seguir conociendo todos los elementos de sustitución en nuestra ciudad y en nuestra provincia a través de la visita al Laboratorio de Recreación Histórica General Centeno. Sargento Chamorro, esta bicicleta ya nos habla de caminos, de rutas, de patrullas. Estamos en el espacio histórico y quiero que nos lo presentes. El laboratorio es un espacio en el cual se han ido reuniendo a lo largo del tiempo una cantidad de piezas bastante importante y son una serie de piezas que nos van a dar un devenir histórico de la Guardia Civil. Y lo hemos dividido en varios grupos, en varios espacios. La primera parte, dentro de este recinto tan pequeño, es sobre la Guardia Civil en general, desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad. Y vamos a continuar con un apartado muy importante que es la Guerra Civil, que tenemos bastantes piezas, y luego continuamos con el apartado terrorismo, que es el inicio de lo que fue este laboratorio. ¿Quieres que pasemos a aquellos guardias civiles que venían con destino a Burgos, muchos de ellos naturales de esta ciudad o de esta provincia, se ponían una insignia que decía muchísimo? Coméntanos cómo eran aquellos emblemas. Desde los primeros momentos no había ningún tipo de distinción en el cuello, que es el lugar donde tenemos estos emblemas que se colocaban. Pero a partir de 1889 y siguiendo con la tradición militar, se iban numerando los regimientos. En nuestro caso no son regimientos, sino que son tercios. Y los números que se colocaban era el número del tercio, se colocaba sobre el cuello. El número 11 corresponde al tercio de Burgos, que posteriormente cambió al 12. Es decir, pese a que nosotros en nuestro expositor tenemos el número 11, que queremos hacer una referencia, cuando en 1889 se implantó este emblema, realmente el tercio era el número 12. Y a raíz de aquello, en 1909 también, pues volvió a cambiar. Volvió a cambiar en el 9, volvió a cambiar en el 31, volvió a cambiar en el 35, volvió a cambiar en el 37, cambió en el 40, cambió en el 43 y volvió a cambiar posteriormente ya en 1989, que es el último cambio más importante que tenemos. Y todo esto nos va a definir, sobre todo es muy importante a la hora de poder colocar las diferentes fotografías que van apareciendo de guardias civiles, poderlos colocar a cada uno en su tiempo. Obviamente el emblema de cuello es un elemento primero, después tenemos que compararlo con las fechas reales y comprobando muy bien los uniformes. ¿Y por qué es esto de comprobar muy bien los uniformes? Porque lo bueno que tenemos es que sí que tenemos muy documentado los cambios de uniformidad y cómo fueron. Y de hecho pues podemos saber en ciertos momentos incluso esos uniformes a qué época correspondían y por qué no correspondían a otra.
Y esto es muy interesante. De hecho, hemos podido hacer algo con una fotografía atribuida a Picasso, que es cierto, y que se fechaba en unas épocas, y se ha demostrado con la documentación que realmente no era cierto esto, sino que esa fotografía está hecha o antes o después, pero nunca durante la estancia de Picasso, en concreto en la localidad de Horta, en Tarragona. La Guardia Civil es abnegación, es capacidad de sacrificio a la ciudadanía, esos símbolos, el todo por la patria, ¿no?, de todos los acuartelamientos. Cuando vemos la fotografía histórica, siempre y hasta nuestros días ahí presente. Sí. Bueno, estos carteles que se colocaban sobre los acuartelamientos y que todavía continúan en los acuartelamientos, como no puede ser de otra manera, en un primer momento lo que ponían era una tablilla cuadrada, hay una orden que establece cómo se hace, y ponía casa cuartel de la Guardia Civil. Y esto de casa cuartel tiene un significado muy importante. Y digo muy importante porque era una casa, es decir, es el lugar donde vivían los guardias civiles y su familia, pero además era un cuartel. Algo tan importante en la milicia, que es tener acuartelada la fuerza. Y este es ese significado de eso. Después continuamos con el todo por la patria, que es algo que aparece a partir del año 43, y estos carteles de todo por la patria, pues era ese significado, con esa leyenda que, claro, en nuestra retina más actual, por nuestra edad, es la que conservamos, y eran unos carteles que era la bandera de España y todo por la patria. Y en algunos se conservaba también lo de casa cuartel de la Guardia Civil. Sargento, estamos ante los componentes que tienen que ver más con la investigación pura de la Guardia Civil. Estamos ante los maletines de dactiloscopia de Olóriz. ¿Y quién era este Olóriz? Pues este Olóriz era un médico que estaba en prisiones y que tenían que referenciar a los presos de alguna manera, tenían que ver cómo se hacía. Y entonces él, conociendo el método Bucetic de dactiloscopia comparada, pues inició en este método inició un sistema que se llamaba el sistema Olóriz, que está basado en el cual mediante letras y números, estudiando las crestas dactilares, pues se podía hacer un estudio de esas crestas dactilares e identificarlas con la persona concreta. Y esto empezó a repartirse, que parece que fue antes de ayer, en 1914, es decir, todos los puestos de la Guardia Civil en 1914 tenían ya distribuidos estos maletines de dactiloscopia. En concreto, los que tenemos aquí son del puesto de Sotopalacios y del puesto de Buniel, pero tenemos otros más guardados de material que se ha ido recuperando. No tenemos todos, porque eso hubiera sido una gran suerte, pero tenemos una cantidad importante, tenemos en concreto 6. Y además de esos maletines de dactiloscopia, tenemos cómo funcionaban, y además de tener cómo funcionaban, tenemos las fichas que se iban haciendo en cada uno de los momentos. Ahí vemos con esa GC, con una corona timbrada con corona real, pues estamos viendo las de 1914, tenemos otra ficha de la República, de 1931, de la época republicana, y tenemos otras fichas de la época posterior a la guerra, la época del general Franco. Sargento Chamorro, estamos ante unas vitrinas que precisamente te tocan muy especialmente porque como TEDx, como hombre de desactivación de explosivos, en este caso en la provincia, el frente bélico de la Guerra Civil se significó en el norte y allí todavía quedan explosivos soterrados y es una misión importante de la Guardia Civil. Pues sí, no solo quedan explosivos enterrados o que van apareciendo poco a poco o en casas, que es otro lugar donde aparecen. Es que, aunque parezca mentira, nos aparecen también dentro de los pinos. Y digo esto de dentro de los pinos porque estamos viendo que en la serrería, en una de las serrerías que apareció que está en Regumiel, pues apareció dentro de un pino esa munición que estamos ahora viendo. Y nosotros lo hemos denominado un pino bomba porque realmente es que esto es lo que era. Y claro, la gente se puede preguntar, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que esta munición pueda haber llegado a incrustarse dentro de un pino? Pues es muy fácil, porque dentro de los disparos que se efectuaban, en concreto este tipo de municiones, que son municiones de metralla, municiones Sarpel, explotaban en el aire para que esas bolas que lleva, que son de plomo, son una mezcla de plomo al antimonio, esas bolas se disiparan en el aire y pudieran matar a los que estaban dentro de las trincheras. La munición que contiene esta
estas bolas mantenía su vuelo y en algún momento pues se incrustó contra este árbol, que después, una vez cortado, pasó a la serrería y en la serrería se dieron cuenta de él. Lo tenemos expuesto de manera que puedan apreciarse las marcas en la madera de las bandas de forzamiento, que son esas bandas, esas acanaladuras que vemos, que son las que hacen el ánima del cañón. Y estamos viendo que además ha entrado, por eso lo hemos seccionado el proyectil, ha entrado lo que es la propia madera del árbol durante su crecimiento, ha entrado en el interior. Bueno, pues podemos ver también el resto de municiones, cómo estaban constituidas. Es decir, para que nos hagamos una idea de cómo se realizaban. Y entonces, dentro de esta parte del laboratorio, que al final es un aula viva, pues estamos viendo un montón de elementos diferentes, como son minas italianas que se utilizaron durante la Guerra Civil, municiones antiaéreas contra carro y para carro de combate del calibre 45, del calibre 37 McLean, del calibre 47 italiano, y continuamos con una colección importante de los diferentes modelos de granadas de mortero. Y estamos viendo una que estaba diseñada para enseñanza, que es esa que tiene los colores de la bandera nacional, y otra que estaba para ornato, de las que hacían normalmente las fábricas para regalar a un alto gerifalte y que pudiera tener como colección. Hasta continuamos con granadas de mano, y de las más interesantes dentro de la granada de mano por su rareza, pues estamos viendo unas granadas que las denominamos bola de lámpara, porque eran contrapesos de lámpara, y estos contrapesos de lámpara pues se preparaban con una mecha, un detonador y pólvora en su interior, y se construía una granada de mano. La siguiente colección de granadas, de las cuales hay infinidad de ellas, son rusas, polacas y francesas. Y bueno, las tenemos ahí, daría largo y tendido para hablar sobre ellas, el tipo de marcajes, dónde se fabricaron, por qué llevan esa marca, por qué llevan esos graneteados, que son unos puntos que vemos ahí, que son 4 puntos, 3 puntos o números, que nos van a indicar el taller donde se hicieron. Es decir, nos va a marcar muy mucho de cómo estaban construidas y dónde se hicieron esas granadas de mano. Y lo más importante, el código de colores que llevan, verde o negro, que nos va a decir la carga explosiva que llevan en su interior. Aunque parezca una nimiedad, a la hora de poder trabajar con este tipo de municiones sin riesgo, es muy importante saber qué tipo de explosivo llevaban dentro. Bueno, pues esto es importante y por eso realmente hay esta pequeña colección. Y continuamos con la parte de granadas de mano y granadas de mortero de italianas, francesas, españolas. Después las granadas para el lanzabombas alemán modelo 16, que son esas que tienen forma esta forma tan especial, y ahí vemos que, aunque parezcan las tres que son iguales, una realmente es Ferrobellum, otra es realmente alemana, construida en Alemania, y otra es una copia hecha en España. Y después pues continuamos con la granada universal, las granadas de biberón, granadas tipo pera, granadas FAI, granadas de segmentos, lo que yo llamo el Rolls Royce de las granadas de mano, que es la granada Hispania, que tiene una construcción magnífica, que son estas granadas de aquí, las granadas denominadas Quinto Regimiento y unas granadas extrañísimas que son las CS, también construidas en Madrid. Y después la granada por excelencia que había en España, que es la granada de tonelete, Utebo o la granada modelo 24. Y la granada es interesante, si nos fijamos en ella, porque vemos que lleva una mecha, dentro de la mecha, al final de ella lleva un misto, y ese misto se incendiaba con esa lija que tenemos ahí en ese lateral, y con eso se incendiaba el misto. Había que tenerlos bien puestos para lanzar ese invento. Pero esto era lo que había y esto era lo que se utilizaba. Los fallos y los heridos son enormes. Y en muchas de estas granadas se las denominaba genéricamente imparcial. Dice, ¿y esto de imparcial? Dice, pues es imparcial porque mataba tanto al que la lanzaba como al que la recibía. Y esto nos da pie a saber de cómo se construían estas granadas y qué tipo de funcionamiento tenían. Estamos en esta tercera parte del Laboratorio de Investigación Histórica. Coméntanos cuál es el desarrollo de la misma. Hemos hecho la segunda parte, que era sobre
las municiones, que es una de las partes importantes que hoy en día desarrollamos dentro de la especialidad, pero no podemos olvidar lo que venimos haciendo desde hace un montón de años, que es la misión para la que se crearon realmente los especialistas en desactivación de explosivos, que era para trabajar en contra del terrorismo. Y entonces estamos pues viendo lo que es la reconstrucción de algunos de los artefactos que por su interés hemos reproducido y algunos de los artefactos reales que tenemos. Es decir, que tenemos reproducciones y tenemos artefactos reales. En la parte primera, que hemos hecho una especie de diorama, pues tenemos los elementos, las granadas para el lanzamiento contra los cuarteles, y hemos visto pues una granada, o estamos viendo una granada JK, granadas Becar contra carro y granadas Becar contra personal, y además tenemos una reconstrucción de una granada trampeada que se encontraba en el interior de un cementerio. Bueno, y hay una serie de pequeñas, estamos viendo pues unos elementos que servían para trampear las ubicaciones donde se encontraban estos artefactos, lo cual les hacía más peligrosos aparte del propio lanzamiento. Y aquí pues vamos viendo a través de esa reconstrucción de artefactos o de artefactos reales, pues cuál ha sido la evolución de la organización terrorista, ETA, de Grapo y de Terra Iure, que son los elementos que están aquí representados. Fíjate, sargento Carlos Chamorro, la Guardia Civil desde luego ha tenido un compromiso esencial contra el terrorismo. También los medios de comunicación estamos ante la caja de puros, una recreación de la caja de puros que le enviaron a un hombre que también estuvo en esta casa, como es Carlos Herrera, el periodista Carlos Herrera. Las recreaciones o el apartado donde se encuentra la caja de puros que se envió a Carlos Herrera está dentro de lo que denominamos terrorismo postal. Y entonces vemos varios elementos de terrorismo postal, reconstrucciones que ha habido aquí en Burgos, una contra un empresario que se remitió contra él y otra que fue contra el vicecónsul de Italia. Y además pues tenemos esa reconstrucción por lo interesante y por lo novedoso que fue en su momento, que es la caja que se envió a Carlos Herrera. Era una caja que se activaba al abrirla. Y se activaba, a diferencia de otras, mediante unas acciones en las cuales al abrirla liberaban una serie de mecanismos, y valga la redundancia, mecánicos, pero en este caso se trataba de unos mecanismos electrónicos, sin entrar en más definiciones porque tampoco tiene mayor interés en cómo era el funcionamiento. Simplemente saber que cuando se enviaba y la persona que recibía estos elementos lo abría y se producía la explosión. Por desgracia o por suerte, y depende de cómo se mire, el terrorismo postal tenía un elemento que era especialmente desagradable, especialmente morboso. Y es que generalmente no mataba, sino que te hacía un desgraciado. Porque las cantidades de explosivo que se enviaban no eran grandes y lo que hacían eran amputaciones, destrozos en la cara, destrozos en el pecho, y esto además acarreaba un horror que no era necesario para cometer este tipo de atentados. Y fíjate que los novelistas muchas veces transformamos la realidad para convertirla en ficción, buscamos elementos que sorprendan al lector y siempre se dice, la realidad supera la ficción. Cuéntame, ¿qué tiene que ver esta pieza con la sorpresa para un guardia civil? Si nosotros... esta pieza, y además todavía tiene las marcas, porque procuramos conservar las cosas como se encuentran, tiene las marcas de que se encontraba enterrada por aquí. Si nosotros vemos esta pieza y la vemos enterrada en el terreno, vemos que no hay ninguna diferencia con otros proyectiles de esta forma, de la forma que tienen ovoidal este tipo de municiones, de las que se encuentran habitualmente. Pero he aquí que al comprobar por peso qué clase de proyectil se podía tratar una vez desenterrado, pues comprobamos que pesaba muy poquito. Y además vemos que no se trataba de un proyectil, sino una urna funeraria que había aparecido después de la crecida de un río y había aparecido en un lugar de la provincia de Burgos. Y bueno, pues conservamos a la persona que se encontraba, bueno, las cenizas de la persona que se encontraban en su interior, se entregaron adecuadamente a donde correspondía y hemos conservado lo que es la urna para, pues eso, enseñanza y aprendizaje del resto de las personas.